Buenas noches, estamos nuevamente conectados para aprender un poco más de la Biblia, la palabra de Dios, y hoy queremos ver y analizar con ustedes la historia o la verdadera historia de la Navidad. Otra vez en este tiempo me tocó recorrer las calles de Santiago y sentir esa invasión en los centros comerciales. Se siente el bombardeo de la música relativa a estas festividades, regalos, árboles y tarjetas, y cosas que no podemos sacar muchas veces de nuestra mente, que se repiten a diario. A veces sin darnos cuenta estamos tarareando estos jingles o músicas relativas a estas festividades. Sabemos que este tema es un tema repetido, pero es importante que sepamos defender nuestras convicciones, afianzar nuestras raíces, hacerlas más profundas y como cristianos preguntarnos cómo manejamos este tema de la Navidad. La noche de hoy trataremos de contestar a las siguientes preguntas. ¿Se agrada a Dios de estas fiestas? ¿Se agrada a Dios de estos días? ¿Cuál es el origen de la celebración de estos días? Y también, ¿ordenó Dios guardar fiestas santas? Quizás le sorprenda encontrar las respuestas que la Biblia tiene a cuál es la verdadera historia de la Navidad. Comenzaremos desde el principio. Buscaremos de los primeros libros. Iremos al Génesis. Al Génesis, al capítulo 2. Acá está el relato de la creación y lo que sucede con las primeras criaturas que fueron creadas por Dios. Y en Génesis 2, desde el versículo 8 en adelante, dice: y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y continúa este relato y más adelante, dentro de los versículos que estamos analizando acá dentro de este capítulo, el versículo 15, aparece algo que es una de las primeras instrucciones de Dios directa al hombre. Y dice: Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y luego sabemos lo que ocurrió en el relato que continúa después. Y el día de esta noche trataremos de hacer las conexiones entre la Navidad, esta celebración que vemos que nos invade, con el árbol que finalmente el hombre comió. He escuchado a algunos cristianos justifican esta celebración de la Navidad debido al árbol del huerto del Edén. Dicen que representa un poco aquello. Y aquí otra vez lo importante que debemos entender, no solo en este estudio, sino en nuestros estudios personales y en cualquier estudio bíblico, es que la Biblia define quién define lo bueno y lo malo. La Biblia nos da a entender quién es el que define lo bueno y lo malo. Es Dios finalmente. Pero el hombre ha pasado 6.000 años tratando de definir esto, de él tomar las decisiones a su manera. Y sin embargo la Biblia nos dice que su mandamiento, el mandamiento de Dios, es santo, justo y bueno. Continuemos con el relato que aparece acá en la Biblia, y voy a ir al capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 del libro de Génesis, desde el versículo 1. Acá dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que el eterno Dios
había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta fue una de las primeras formas de engaños de Satanás. Fue en forma de animal, en forma de serpiente. La primera forma en que engañó y se le apareció al hombre. Y desde ese momento el hombre supo que era el bien o el mal. O más bien dicho, el hombre ha tratado de buscar, ha tratado de encontrar lo bueno, diferenciar lo bueno y de lo malo. Y los últimos 6.000 años el hombre ha estado en esto. Y vivimos hoy en día, ¿cierto?, una sociedad que es consecuencia de el hombre tratando de definir lo bueno de lo malo, rechazando a Dios y su sabiduría. Cada hombre se cree con el derecho de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada cultura, cada región, cada nación, cada imperio, todos con el derecho de crear leyes, crear estatutos y nuevas constituciones, basadas en lo que el hombre define que es bueno y que es malo. Voy a continuar con el relato bíblico, voy a saltarme hasta el capítulo 4 de este libro de Génesis, para conocer ahora la historia de Caín y Abel. También una historia conocida por muchos de nosotros. Y dice el versículo 1 del capítulo 4: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Eterno he adquirido varón. Y dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algunos comentaristas se atreven a decir que Caín y Abel fueron gemelos. El relato bíblico no declara cuánto tiempo pasó entre un nacimiento o un hermano y otro, pero sí declara que Caín fue el primogénito, y este dato nos va a servir para el estudio un poco más adelante. Luego también es esta historia conocida, ¿cierto?, entre Caín y Abel, que terminó con la muerte de Abel, que la Biblia declara Abel el justo. Ahora hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y entonces los voy a invitar a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan, a la carta de Juan, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 12. El Nuevo Testamento, que nos entrega herramientas para entender un poco más las historias que fueron presentadas en el Antiguo Testamento. Entonces, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 12. Y dice acá algo relevante para entender que Dios no hace excepción de personas, ni tampoco se fija en lo material. Porque dice: no como Caín, que era del maligno, y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Acá nos revela, ¿cierto?, el por qué Dios aceptó las ofrendas de Abel y no las de Caín. Y no fueron solo porque hiciera acepción, no son porque Dios hiciera acepción de personas, ni tampoco porque se fijara en algún tipo de ofrenda en especial que le agradara más, sino más bien por las obras que hacían algunos de ellos. Ahora vamos a volver a Génesis, a continuar con el relato de este capítulo 4, y vamos a saltarnos, ¿cierto?, hasta el capítulo 16, y voy a leer de continuo acá. Dice: salió pues Caín delante del Eterno y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Mesuel, y Metusel engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí el versículo 19 ya nos indica que empezaron a quedar registradas las desobediencias del camino de Dios. Y el nombre de una fue Ada, y el de la otra fue Sila.
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, nómades que recorren el mundo y que van con el comercio, ¿cierto?, transportando y vendiendo y comprando ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, quien fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Podríamos decir hoy en día, Jubal, ¿cierto?, el padre de los artistas. Y tocan arpa y componen música. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y es decir, acá también otra de las industrias desarrolladas, trabajando, ¿cierto?, con el bronce y el hierro y haciendo todo lo que hoy en día podemos ver que se puede hacer con estos materiales. Caín creó a través de su descendencia todo un sistema que a primera vista parece un sistema fructífero, un sistema exitoso, y que lo podemos ver hoy en día, ¿cierto?, que vemos grandes empresas y todo lo que el hombre ha logrado construir, y todo lo que pudimos leer. Sin embargo, lo más probable es que Caín fuera el primer engaño religioso del mundo. Lo más probable es que Caín fuera el primer hombre nacido Caín fue el primer hombre nacido de una mujer. Y lo más probable es que él haya sido el falso Mesías, un falso Salvador, el primer hombre que se hizo pasar por Dios. Y esto lo podemos leer en Judas, el versículo 11, en el Nuevo Testamento. Este libro que no tiene capítulos, porque es solo un capítulo. Entonces Judas, el versículo 11, uno de los últimos libros de la Biblia. Judas, el capítulo 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y también habla, ¿cierto?, de otras cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, porque se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, detectando, ¿cierto?, estos pecados que hacían fallar a las personas y que hicieron fallar al Antiguo Testamento. Pero aquí hablando de Caín que estableció su propia religión, influenciado por Satanás, porque en la vida solo hay dos caminos. El camino de Dios, que es obedecer sus mandamientos, guardar sus fiestas, guardar las cosas de Dios, o el camino del hombre, que es vivir un estilo de vida como el hombre lo diseña, como el hombre cree que es mejor, como el hombre piensa que es el bien y el mal, con fiestas santas o fiestas diseñadas por el hombre, diseñadas para Dios, pero diseñadas por el hombre. Y este camino, finalmente, de crear un propio camino, es un camino influenciado por Satanás. En Proverbios 14, el versículo 12, podemos ver lo que Dios nos dejó registrado acá para entender este punto. Proverbios 14, el versículo 12, nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Antes de continuar, me gustaría ofrecer una copia gratuita de ayuda al estudio. Es este folleto que tenemos nosotros en nuestra organización, la Iglesia de Dios Unida, que se titula Las Fiestas Santas de Dios. Este folleto es de ayuda para el estudio. Usted aprenderá cómo Dios ha trazado un plan de salvación a través de sus días santos, los que Él diseñó en Levítico 23, para entender mejor su destino. Cómo usted puede alcanzarlo. También podemos, si usted lo desea, enviarle, o usted puede solicitar una suscripción gratuita a nuestra revista. Esta publicación le dará una idea sólida de las enseñanzas prácticas de la Biblia. Esta revista, titulada Las Buenas Noticias, le ayudará a captar el significado de la profecía bíblica para que usted pueda prepararse mejor para estos tiempos difíciles que se avecinan.
Para solicitar su copia gratuita de las fiestas santas de Dios, esperanza segura para la humanidad, y una suscripción de la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org y está toda la página completamente en español. También aparecen o van a aparecer en pantalla, ¿cierto?, nuestras direcciones de correo electrónico, info@iduay.org, y nuestra casilla y nuestro teléfono si es que usted desea contactarnos por estos medios. Ahora, continuando con la historia después del diluvio, con esta historia del Génesis, después del diluvio, todo comenzaría otra vez. Sabemos que Dios le dio una nueva oportunidad a la raza humana. Sabemos que Noé fue quien por los relatos bíblicos, quien fue el único que salió con vida de este relato. Después del diluvio, todos los hombres que sobrevivieron supieron y se dieron cuenta de lo poderoso que era Dios. Después de ese evento, estas 8 personas que sobrevivieron a este diluvio, y de ahí toda su descendencia. Entonces, ¿quién fue que comenzó o cómo surgieron nuevamente estas falsas religiones, estas falsas maneras de adorar a Dios? En Génesis 10 nos habla de las familias que descendieron de los hijos de Noé. Y vamos a ir entonces nuevamente a Génesis, al capítulo 10, para entender un poco el origen de estas falsas maneras de adorar a Dios y cómo el hombre ha tratado de quebrarle la mano a lo que Dios ordenó y a hacer las cosas a su manera. Y vamos a leer el versículo 32 del capítulo 10, que dice: estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias. En sus naciones, de estos se esparcieron a las naciones en la tierra después del diluvio. Sabemos que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, pregonero de justicia. Y Noé, por su fe, fue advertido por las cosas que habían de venir, y con temor Noé preparó esta arca. Y Dios ayudó a Noé. Y los hijos, aquí vamos a ver la descendencia de Noé en el versículo 6, donde está un poco más, nos indica claramente los hijos directos, algunas descendencias que nos vamos a preocupar en el estudio de hoy, de los hijos de Noé. El versículo 6 de este capítulo 10 nos dice: los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Radma y Sabteca, y los hijos de Radma, Seba y Denam. Y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. Aquí, para entender mejor estos versículos que leí del versículo 6 al versículo 10, fui hasta un estudio bíblico realizado producido por la Iglesia de Dios Unida hecho por don Mario Segli, donde él nos da un concepto de estos versículos, nos da una explicación a estos versículos. Entonces él nos explica, ¿cierto?, en su estudio bíblico que se titula Bajo el lente de la ciencia, en el número 20, una explicación detallada a estos versículos. Y dice, como punto número 1, dice: fue el primero en establecerse, hablando de Nimrod, como héroe entre los hombres después del diluvio. Es interesante notar que el nombre Nimrod significa rebelde según el diccionario de la Santa Biblia. Esto lo pueden encontrar, ¿cierto?, en ese diccionario en la página 459. Cuando la Biblia se refiere a poderoso,
el punto número 2 que aclara este estudio bíblico, significa que ejercía gran fuerza sobre la región de Mesopotamia. En hebreo la palabra His es traducido en la versión de la Septuaginta del griego como tirano. Recuerden que más tarde funda Babel con su famosa torre que desafía a Dios. También cuando la Biblia, en el punto número 3, de que relata este estudio bíblico número 20, cuando habla de vigoroso cazador, que se convirtió en un héroe por su habilidad de cazar y de proteger a los habitantes de las fieras que se iban multiplicando después del diluvio. Luego, más adelante, este estudio nos aclara qué significa delante de Dios, de este Nimrod que se ponía delante de Dios, y es en el sentido de hacerle frente a Dios. Mejor traducido entonces del hebreo panijim como contra Dios, más que ponerse a disposición de Dios, sino era en contra de Dios. Entonces más adelante el otro punto que nos aclara este estudio dice, fue el comienzo de su reino Babel, donde en el capítulo 11 construye finalmente la torre en desafío hacia Dios, y donde habla de la tierra de Sinar, ¿cierto? Esta tierra de Sinar que describe estos versículos, el versículo 10 específicamente. El libro de geografía bíblica menciona algo poco conocido. Dice, en una época u otra, por diferentes personas, Babilonia fue designada por 3 nombres. Las 3 referencias bíblicas antiguas en las referencias bíblicas antiguas se llamaba a este pueblo, a este territorio, Sinar. El nombre de Babilonia fue tomado por la ciudad principal de Babilón o Babel, y este lugar también es conocido por los hebreos como Ezer Casim, una variación de Caldú, de donde viene la palabra griega Caldea, el nombre por el cual es conocido más adelante en la Biblia durante el periodo griego. Y el punto número 7 que nos aclara este estudio, dice que salido para Asiria edificó Nínive, y ahí vemos que se pasó al área de pertenencia de Asur, segundo hijo de Sem, en una expansión territorial del gobierno de Nimrod. Así entendemos que Nimrod fue el fundador de los imperios babilónicos y asirios. Y hay otro punto interesante, si continuamos adelante con la lectura bíblica del capítulo 11, esta vez el versículo 4, lo que nos relata acá, dice, y dijeron los hombres, ¿cierto? Aquí describiendo la torre de Babel, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y dice, hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Además, construyeron una torre, esta cúspide, que debía llegar al cielo. Con una torre así, ellos tenían la idea de poder hacer lo que quisieran, de poder construir una torre donde ya no pudieran ser sancionados por Dios con un diluvio nuevamente, que fuera lo suficientemente alta como para desafiar a Dios. Este fue un acto de franca rebeldía contra Dios después del diluvio. Y también fue un acto que, al igual que Satanás, ellos creyeron que si podían subir hasta las alturas de las nubes, podrían llegar a ser semejantes al Altísimo, a Dios. Y hicieron toda su sociedad y crearon sus normas para vivir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Podemos ver en Romanos, en el capítulo 1, vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta que escribió a los romanos? De esto, de olvidarse de cómo Dios nos ha hecho normas, leyes y estatutos para vivir. Y el versículo 19 del capítulo 1 de Romanos nos dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, podemos decir lo que Dios nos dio, la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanzas, en imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el versículo 24 continúa con este relato, con esta carta de Pablo a los romanos, dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia tras las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dando culto a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Finaliza esta porción de su carta el apóstol Pablo. Y aquí nuevamente, antes de continuar con este estudio, quiero volver a ofrecerles una suscripción gratuita a nuestra revista, a esta publicación, que le dará una idea, un entendimiento mejor de las enseñanzas, un apoyo a su estudio de la Biblia, al estudio práctico de la Biblia, de las enseñanzas prácticas que tiene la Biblia. También le ayudará a entender profecías bíblicas y prepararse mejor para estos tiempos difíciles que se están avecinando, que ya vienen en camino. Y nuevamente decirles que pueden pedir una copia sin costo para usted, y al igual que esta revista es sin costo y nunca lo será, de este folleto y otros folletos como donde enseñan la diferencia, la verdad entre el cielo y el infierno, que es lo que nos enseñan realmente la Biblia y por qué existimos. Y este folleto de las fiestas santas de Dios, una esperanza segura para toda la humanidad, donde a través de las fiestas santas se está revelando el plan de Dios y podemos entender mejor todo esto que Dios nos está revelando. Este folleto y otros folletos y la suscripción gratuita de la Biblia la puede hacer sin costo en nuestra página de internet, ¿cierto? www.iduay.org a través de nuestro correo info@iduay.org o a través de nuestra casilla o teléfonos que en Chile que van a aparecer en pantalla, que están apareciendo. Entonces ahora sí estamos con este estudio de la que la Biblia nos dice cómo surgieron estas sociedades que se olvidaron rápidamente de Dios y quisieron crear su propia forma, el poder entender qué es lo malo de la Navidad, de esta celebración creada por hombres. Y primero que todo, de estos 4 puntos que quiero dar hoy día de qué es lo malo de la Navidad, el origen de la Navidad es un origen pagano. Eso usted lo puede buscar en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia y podrá ver, analizar un poco cuál es el origen de la Navidad y se dará cuenta cuál es. Y acá no voy a hacer la tarea por ustedes, hay que ser, ¿cierto? Como nos relata Hechos 17, como los debería, ir a la Biblia y analizar y no creerle a la persona que está hablando, sino hacer sus propias investigaciones. El origen de la Navidad, de esta fiesta que celebramos, tiene un fin que es el glorificar a un hijo, pero no es el origen, el nacimiento de Jesucristo, sino que pueden buscar nuevamente, les digo, en enciclopedia y libros. El origen de esta Navidad se remonta a los tiempos de Nimrod.
Nimrod tenía una esposa, madre, al mismo tiempo llamada Semiramis, la que propagó la perversa doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser espiritual, que ella sostenía que de la noche a la mañana, bajo un gran árbol, tipo siempre verde, un gran árbol de estos que no caen su hoja, que son siempre verdes, ¿cierto? Que los árboles se diferencian entre los que caen sus hojas, que son caducos, y los siempre verdes. Surgió de una cepa muerta, su hijo, el cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod, a una nueva vida. Y ella declaró que en cada aniversario del natalicio de este Nimrod, nos dejaría árboles o regalos en este árbol de donde se produjo este nacimiento. Y de una u otra manera, este es el origen de la Navidad en diferentes culturas. Sabemos que después de esta torre de Babel se esparció el conocimiento por diversas culturas, y podemos ver el diluvio, cómo aparece en diferentes culturas con diferentes orígenes que podemos creer y que tienen historias similares hacia el origen. Y aquí hay un punto que en lo personal, en mi estudio personal, me llamó mucho la atención. Yo había leído esta palabra, lo que Jeremías nos relata en Jeremías 10, el versículo 1, como algo que Jeremías estaba profetizando hacia la celebración futura de la Navidad. Sin embargo, debo decir que para mí fue una sorpresa entender antes de este estudio que lo que Jeremías nos está diciendo aquí era algo que se estaba practicando, algo que se estaba haciendo. Es decir, que la Navidad se estaba celebrando antes del nacimiento de Jesucristo. Como sabemos, ¿cierto? Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento que fue escrito antes del nacimiento de Jesucristo. Cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a leer aquí en Jeremías 10, el versículo 1, qué es lo que nos quiere decir y cómo lo podemos entender con esto del origen pagano de la Navidad. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Dice Jeremías, el versículo 1, dice: oíd, la palabra que el Eterno ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué quiere decir? Son hemíferas, son nada. Y dice acá el versículo que continúa, ¿cierto? Que es algo que es sorprendente, la exactitud con que lo describe. El versículo 3, a mediados del versículo 3, dice: porque del leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan y son llevados porque no pueden andar. Y nos da una palabra de ánimo este profeta Jeremías acerca de estos árboles que se estaban plantando en esa época en celebraciones paganas. Dice: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. Entonces no adoremos a Dios de la manera en que las naciones lo hacen, que el mundo lo hace. Dios nos dice la manera correcta de adorarlo. Y es por eso que ofrecimos anteriormente este folleto que es las fiestas santas de Dios, la manera correcta de adorar a Dios, donde están sus fiestas descritas como Dios lo dice, porque a Dios no le gusta que se cambien las formas que Él tiene para adorarlo. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio, el capítulo 12, desde el versículo 29, que es lo que nos dice Dios acá, y Él lo deja claro en estos versículos. Voy a leer el versículo 29 del capítulo 12 y el versículo 32. Dice el versículo 29: cuando el Eterno tu Dios te haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas a poseerlas y a heredarlas, y habites en su tierra, dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, y no
después que sean destruidas delante de ti. No te preguntes acerca de sus dioses, diciendo de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses. No te preguntes de qué manera serviré yo. No harás así al Eterno tu Dios. Y el versículo 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Lo que yo te mando, lo que el Eterno puso en su palabra, en su Biblia, y la preservó hasta el día de hoy para nosotros. Y dice, no añadirás a ello ni le quitarás. Dios nos dejó su plan de salvación reflejado en sus fiestas santas, y Él las describió en Levítico 23, y nos solicita y nos exige acá no añadir ni quitar a ello. Y dice Dios, o Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Es decir, tenga claro usted que existen maneras de adorar a Dios en vano. Si Dios, Jesucristo lo dijo, es porque existen maneras de adorarlo en vano, con mandamientos de hombre. Jesucristo nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es verdad. Y esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 2, de por qué es de malo de celebrar la Navidad. Y la Navidad nos enseña falsos valores. La Navidad nos enseña falsos valores. Enseñan, como punto número 1, enseñan, o como anexo número 1, ¿cierto? Como premisa número 1 de este segundo punto de que enseña falsos valores, enseña mentiras. La Navidad nos enseña mentiras. Y sabemos que Satanás es un mentiroso y es el padre de la mentira. En Juan 8:44, vamos a leer ese versículo en la carta, en la epístola, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, en el versículo 44, hablando de Jesucristo, dice, contestando acá, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando se habla mentira, de lo suyo se habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y entonces tenemos que la Navidad nos trae una fecha que no es correcta, porque Jesucristo no nació un 25 de diciembre, porque ese día se celebra el nacimiento del sol, que después fue adaptado en el siglo III después de Cristo como una fiesta religiosa. Ese día se celebra el solsticio de invierno, ¿cierto? En el hemisferio norte, cuando el día ya comienza a alargarse. Vemos las decoraciones de los árboles de Navidad, cómo encajan con estas decoraciones falsas que nos hablaba el profeta en el Antiguo Testamento. Nos habla de seres ficticios como Papá Noel o el viejo Pascuero que tienen por nombre. Y toda esta enseñanza y doctrina de hombres no tienen escrituras que se apoyen, no tienen escrituras para apoyarse en la celebración de estas actividades. También estas como falsas, podríamos decir, como falsos valores, estas fiestas nos enseñan el valor del obtener en vez del dar. La Biblia está plagada de ejemplos de Jesucristo que nos enseñó a dar antes que recibir. Dar es mejor que recibir. Sin embargo, esta fiesta nos enseña los conceptos de obtener regalos, comercio. En estas fiestas hay muchas borracheras, ¿cierto? Y cosas que no tienen que ver con las premisas, con lo que los valores que Dios nos entrega. Entonces, ¿qué tiene de malo esta fiesta? Nos enseña falsos valores. Y nos podemos dar cuenta de que no es los valores que Dios nos está tratando de enseñar. Y acá esto nos lleva también a otro punto. Si habla mentiras, como punto número 3, esta fiesta esconde la verdad. Porque cuando uno habla mentiras, uno esconde la verdad. Cuando observamos las fiestas de Dios, que son las verdaderas fiestas, y las escondemos, y que son cierto, eclipsadas por estas fiestas, porque al celebrar estas fiestas falsas, estas fiestas paganas adaptadas al servicio de Dios, falsamente adaptadas a Dios, nos damos cuenta que se pierde el significado de las verdaderas fiestas de Dios. Hemos
hemos dicho anteriormente en este y otros estudios que Dios trabaja de lo físico a lo espiritual. Es decir, mientras guardamos esta fiesta, no, o festejamos estas fiestas santas o estas fiestas paganas de Navidad o Año Nuevo, perdemos el desarrollo espiritual que hayamos podido obtener durante un año celebrando las fiestas santas de Dios. Todo lo que hayamos aprendido de celebrar durante Dios es posible que lo perdamos en un par de días por retroceder en este verdadero aprendizaje de Dios. Y quizás de repente por complacer a un vecino, a un familiar, o por sentirnos solos durante este tiempo, esta noche en particular, podemos retroceder. Porque estas fiestas, ¿qué esconden? Estas fiestas que fueron adaptadas malamente al servicio de Dios, esconden el verdadero mensaje que Dios le entregó a todos nosotros. Ese plan donde la mujer, cierto, que le entregó a él, que un descendiente de ella iba a ser el salvador de la humanidad. Cuando vemos, cierto, que este Caín y este Nimrod se hicieron pasar por esos verdaderos, se hicieron pasar como los descendientes de esta mujer, y no tomando el nombre de Jesucristo. También estas fiestas esconden el mensaje que entregó los profetas a través de la Biblia del verdadero Mesías. Estas fiestas paganas esconden el mensaje que Jesucristo mismo dejó en la tierra. Estas fiestas tienen un énfasis que no enseñan las Escrituras. Y el énfasis, por ejemplo, está hecho en el nacimiento. En este nacimiento. Y Jesucristo dejó sus énfasis en sus enseñanzas, en la vida que Él vivió y que Él vive en nosotros. Esta fiesta se centra en un bebé, en un pesebre, que se ve ensombrecido por esta mujer a su lado, que lo está. Esta imagen la podemos ver antes del nacimiento ya de Jesucristo, como se celebraba desde el Antiguo Testamento, años anteriores. Hay un artículo que aparece en esta revista que estamos promocionando, Las Buenas Noticias, que se llama La historia de 4.000 años de la Navidad. Y Jesucristo, la historia de Jesucristo fue hace 2.000 años atrás. Y como punto número 4 de qué es lo malo que tiene esta fiesta de la Navidad, también podemos decirle que esta fiesta de la Navidad es el reflejo del hombre comiendo del fruto del árbol del bien y del mal. Esta fiesta, la celebración de esta fiesta del hombre, es el reflejo del hombre queriendo discernir lo bueno de lo malo. Dios dice que es lo correcto. Dios es el que debe decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuáles son sus fiestas que debemos celebrar? Dios nos dice cómo adorarlo. Y Dios nos dice cómo lo debemos hacer, y cómo debemos hacerlo y cómo no debemos hacerlo. Pero muchas veces caemos en la tentación de decidir lo bueno y lo malo por nuestra cuenta. Bueno, esto lo hago porque qué de malo tiene, qué tan malo puede ser, y mi mente se va a salir del plan de Dios, de lo que Dios tiene planificado para nosotros, y lo que nos enseña este folleto de las fiestas santas de Dios. Bueno, como conclusión al estudio bíblico de esta noche, quiero decirles que solo hemos hecho, cierto, un vuelo superficial sobre este tema. Hay mucha información que usted puede investigar sobre el origen de esta fiesta, el verdadero origen, y usted tiene que ser como los debería, que no se queden solo con esto. Busquen por ustedes mismos la verdad de la información, busquen en enciclopedias y muchos artículos que hoy en día es muy fácil buscarlos por internet. Yo diría que este tiempo que se acerca de estos tiempos del fin de año es un buen momento para cubrir este tema con nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos, y aprender a discernir con quién tenemos que ser fieles y obedientes. Si es con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra gente que nos presiona para guardar esta fiesta, o ser obedientes con Dios. Y también esta fiesta pudimos entender hoy día lo que Dios está buscando,
que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Y Dios no es un Dios de mentira. Sabemos que el padre de la mentira es Satanás, y cualquier cosa que tenga asociada a la mentira no viene de parte de Dios. Hermanos, estemos seguros y asegurémonos de comer del fruto del árbol de la vida, y nosotros desechar ese fruto del árbol del bien y del mal, que es querer hacer las cosas a nuestra manera, guardar las fiestas que nosotros creemos que debemos guardar. Asegurémonos de guardar las cosas como Dios lo dice y lo estipuló en su fiesta. Esto es estudio de miércoles por la noche. Espero que se puedan conectar en una próxima ocasión con nosotros y aprender un poco más de la palabra de Dios y lo que Él nos está tratando de enseñar para entender su plan de salvación para toda la humanidad. Buenas noches.